Gloria a Dios. Es bueno vernos, es bueno estar en la casa del Señor, es bueno estar aquí. Y yo les voy a pedir que a aquellos que todavía están así un poquito como, ¿cómo estará el partido? Lo dejemos a un costado para que no sea un estorbo en nuestra vida. Amén. 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 Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. En toda esta temporada en la iglesia hemos estado hablando hace unos meses atrás acerca de tener una expectativa renovada. O sea, esperar algo nuevo de Dios. El Señor en su palabra nos dice, he aquí, yo hago una cosa nueva. Pero luego añade, no lo vas a notar, no te vas a dar cuenta, porque a veces sucede que Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Dios quiere darnos algo, Dios quiere llevar nuestra vida hacia un nuevo tiempo. Y por alguna razón como que nos lo pasamos por alto, lo perdemos, nos distraemos con algunas cosas y bueno, luego nos estamos preguntando qué sucedió. Sin embargo, Dios quiere renovar nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vinimos a Cristo, el día que le entregamos nuestra vida a Jesús, sucede algo en nuestro interior. La palabra del Señor dice que todos habíamos pecado y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos. Te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a todos. Todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Di conmigo así, muerte. Ahora, la muerte se expresa en el ser humano de muchas maneras. Una de las primeras evidencias de la muerte actuando en los seres humanos es pues el envejecimiento. ¿Quién quiere envejecer? Nadie quiere envejecer. Todos queremos permanecer jóvenes, vitales, pero de pronto un día nos miramos al espejo y decimos, oh, creo que amanecí con algún malestar, me siento enfermo. Y cuando vas al médico, el médico te dice, no señor, no está enfermo, está envejeciendo. ¿No? Los años pasan y por eso cada día nos volvemos pasa a nosotros. La cosa es que una de las maneras como se muestra el pecado en nosotros, o el efecto del pecado en nuestra vida, es a través de la muerte. Y la muerte se expresa en una gama de situaciones como las enfermedades, los conflictos, las guerras, las situaciones que la humanidad vive, las injusticias. Todas esas son formas como el efecto de la muerte se muestra en nosotros. Pero cuando vinimos a Cristo, Dios nos alcanzó. Amén. Entonces, el pecado tiene un efecto en nuestras vidas. Entre las muchas cosas que el pecado tiene, también está el efecto de adormecimiento. Cuando estamos en pecado, nos sentimos que estamos súper bien, como que no tiene nada de malo. Nos distraemos con esas dulzuras que el pecado produce, porque el pecado es sabroso. ¿Sí o no? El pecado le agrada a nuestra carne. Nuestra carne dice, qué rico, justo hoy, ¿no? Y estamos disfrutándolo ahí hasta que de pronto Dios en su misericordia actúa en nosotros. Y cuando actúa en nosotros el Espíritu de Dios, una de las cosas, de las primeras cosas que Dios quita es la ponzoña del pecado. ¿Y cuál es la ponzoña del pecado? Pues es el adormecimiento. Y recién nos comenzamos a dar cuenta que tan mal estábamos. Comenzamos a sufrir, comenzamos a decir no puedo seguir así. Comenzamos a decir esto me duele, esto está mal. Y es así como venimos a Jesucristo. Y es así como le buscamos. Él se acerca a nosotros y cuando se acerca a nosotros quita la ponzoña del pecado. Y Él nos salva. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero la salvación no es un suceso de una sola ocasión. No quiere decir que Dios nos salva a cada rato, no. Sino que la salvación inicia un proceso en nuestra vida. Venimos a Cristo, dejamos de ser enemigos de Dios, dejamos de estar condenados, comenzamos a ser hijos de Dios. Y como veíamos la semana pasada, por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y van llegando las cosas nuevas. Hay que echar mano de esa vida eterna. Hay que querer ser como ese nuevo hombre creado en justicia y en santidad. Tenemos que querer serlo. Tenemos que comenzar a decidir. Y
se inicia ese proceso en nosotros. Quiero compartir algo que pasé ayer en mi casa. Pues estábamos, el viernes, estábamos temprano preparándonos para llevar a los chicos al colegio, preparando las loncheras, cuando de pronto mi hija, la más pequeña, viene y me dice, ¿puedes pasarme mi cepillo y la crema dental y puedes echarle? Y yo ya iba a hacerlo, pero de pronto me di cuenta de algo, que es lo que venimos haciendo con ella desde chiquita, porque no alcanzaba el lugar donde estaba el cepillo, no alcanzaba el lugar donde estaba la crema, pero ahora ya no, ya tiene 7 años. Entonces yo estaba ahí clavándome, la miré y le dije, no lo voy a hacer. Y de pronto sus ojos se desorbitaron. ¿Por qué? Porque ya estás grande. Le dije, mira, allí está el cepillo, allí está la crema, ya puedes abrirlo, échate. Pero siempre me han echado. Sí, pero de ahora en adelante ya no más. Entró en crisis, cogió lo hizo porque ya puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida como hijos de Dios? Cuando venimos a Cristo, todo está súper, todo está nuevo, Dios nos mima, Dios nos cuida. Somos nuevas criaturas, es cuidados intensivos. Nos da nuestra leche, nos cambia el pañal, no permite que estemos cochinitos, nos atiende. Hacemos y Él ahí interviene. Qué bueno es Dios. Pero un día nos dice, ya te toca echarte tú la crema. ¿Qué hace Dios entonces? La salvación comienza a actuar en nosotros en una nueva fase. La salvación nos salva, nos santifica, pero la santificación es un proceso que va de etapa en etapa. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, aquellas cosas en las que Dios siempre estaba como que ayudándonos, aquellas cosas en las que Dios siempre ha estado auxiliándonos, de pronto sucede como que Dios se pone a un costado y nos comienza a observar. Y algunas cosas que antes iban mal, y cuando vinimos a Cristo como que todo iba bien, de nuevo comienzan a salir mal. Y nos dice, ¿qué pasó? ¿Dios ya no me ama? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Dónde está Dios en este momento? Y comenzamos a ver a las personas a las que les va bien. Y algo asalta nuestro corazón. Dios ama más a otros que a mí. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? La salvación está teniendo una nueva acción en nuestra vida. Nos está llevando a una nueva fase. Nos está llevando hacia la madurez para tener una vida fructífera. Jesucristo es el antídoto de Dios para el pecado. Pero en algún momento de nuestra vida, Dios permite ciertas circunstancias en las que antes Él nos estaba cuidando para que nosotros echemos mano de la vida eterna, para que aprendamos a dar nuevos pasos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo notamos eso? Pues cuando estamos en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en las condiciones óptimas, esforzándonos y no pasa nada. Cuando estamos orando, clamando, cuando estamos allí haciendo lo que siempre hacíamos y de pronto algunas cosas comienzan a estancarse. Cuando de pronto ciertas debilidades de otros tiempos nuevamente nos tocan a la puerta y decimos, pero yo pensé que esto ya Dios se había hecho cargo. Sí, Dios ya se hizo cargo, pero ahora la salvación nos está llevando a una nueva fase. La salvación nos está llevando a una nueva etapa. Dios quiere llevarnos a algo nuevo. ¿Por qué? Porque quiere derramar sobre nosotros algo nuevo. Amén. Entonces, en mi familia, mi hijo el mayor tiene ciertos privilegios. Él a veces puede salir, de pronto tiene algo que hacer en el colegio o quiere salir a pasear con algunos amigos
y me dice, pa, ¿me das permiso para tal día, a tal hora, regreso a tal hora? Yo le digo, a ver, ¿con quién sales? Ya, muy bien, anda, ve, regresas a la hora que has dicho. Y así estamos. Pero de pronto los más pequeños comienzan a decir, ¿y yo? ¿Por qué a él sí? Entonces yo les digo, ok, entonces vas a hacer esto, vas a hacer, ay no, yo no puedo, todavía soy pequeño. Por eso, conforme vamos avanzando en la fe, debemos de entender que Dios quiere que ese antídoto de la salvación siga teniendo efecto en nuestras vidas. Y no que nos quedemos solo en alguna etapa. E inclusive podría suceder que algunas cosas empeoran y nos decimos, ¿qué pasa? Dios está llamando nuestra atención. En estos días hemos venido hablando acerca de revisar nuestras raíces. Romanos 11:16 dice que si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Pero nos enfocamos en las raíces y sin embargo también nos dice que debemos darnos cuenta cómo están las ramas. Dile al que está a tu lado, revisemos las ramas también. Porque las raíces no se ven, ¿o sí se ven? No se ven. Y como las raíces no se ven, ¿cómo nos damos cuenta en qué etapa de nuestra vida como hijos de Dios estamos? Pues muy simple. El árbol se conoce por su fruto. ¿Has oído alguna vez, a ver cuántos han oído el concepto de las ramas maestras? ¿Quién sabe qué son las ramas maestras? En la primera reunión les mencioné y muchos también no entendían de qué se trata esto. Pues bueno, yo tampoco entendía. Así que fui leyendo y mientras iba estudiando esto, leí por ahí y recordé que alguna vez había escuchado el concepto de las ramas maestras. ¿Qué son las ramas maestras? Cuando una planta brota, sobre todo los árboles, sale una primera rama, un primer brote. Y ese primer brote tiene un propósito, solo uno, buscar la luz del sol. Luego nacen otras ramitas, se proyectan, cada una de ellas tiene una función, algún día les hablaré de esto, pero esa ramita que brota, no le salen frutos, los frutos salen al costado, pero esa ramita tiene un objetivo, buscar la luz del sol y dirigir el crecimiento de la planta. Busca el sol, se estira, siempre están en la cima de la planta, es la copa del árbol, allí las vas a encontrar. Entonces algunas culturas como los japoneses, por ejemplo, al descubrir esto, desarrollaron un arte llamado el arte del bonsái. ¿Y qué hacen? Agarran un árbol de naranjas y cuando están pequeñitos le cortan la rama guía, le cortan la rama maestra y cuando quiere brotar le vuelven a cortar y le vuelven a cortar y lo demás lo podan, cosa que el árbol envejece, le salen frutos, brota, pero sigue chiquitito. Sigue pequeño porque en algún momento alguien le cortó las ramas guía. ¿Has oído de esa frase, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza? ¿Sabes por qué le pasa? Eso es cierto, en la naturaleza sucede. Pero ¿sabes por qué le pasa? Porque en algún momento, alguna circunstancia climatológica, alguna acción física de algún animal o alguna persona, tomó la rama guía y la torció. Entonces, si se tuerce por mucho tiempo, la rama guía deja de buscar el sol y determina que el crecimiento llegó a ese nivel y comienza a irse para un costado. Entonces, el árbol se tuerce. Y mientras pensaba en todo esto, pensaba en esa necesidad que también nosotros tenemos de buscar una meta en nuestra vida, una guía en nuestra vida. Porque si perdemos eso, si nuestras ramas están sin una guía, podemos crecer en cierta forma, sentirnos nutridos, dar un fruto hermoso de repente, pero sentirnos enanos y decir de pronto, sí, todo bonito, genial, pero ya tengo 30 años en el Evangelio y como que no pasa nada nuevo. Es allí cuando la salvación nos lleva a una siguiente fase y nos dice, tienes que revisar tus ramas. Esas ramas guía en nuestra vida son nuestra mentalidad.
Es eso que el Espíritu de Dios en Efesios 4:22 nos pide que tenemos que cambiar. Para deshacernos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, tenemos que cambiar el espíritu de nuestra mente. Nuestra mentalidad es el resultado de situaciones vividas, conceptos aprendidos, costumbres adquiridas, que vamos desarrollando, que vamos usando en nuestro diario vivir, y eso define nuestra manera de ver el mundo. Eso define lo que podríamos llamar nuestra visión del mundo. Y es en base a esa visión que nosotros terminamos tomando decisiones. Nos trazamos metas. A ver, di conmigo así: mentalidad, fuerte dilo, mentalidad define visión. Visión define metas. Y esto nos lleva a tomar decisiones. Si tenemos una visión distorsionada, pues vamos a desarrollar una meta, o vamos a comenzar a buscar una meta equivocada, y los resultados y las consecuencias no van a ser los deseados. Esas son las guías de nuestra vida. Esas son las ramas guías de nuestra vida. Ahora, ¿cómo las descubrimos? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues el árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo proyectamos nuestra vida? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué reacciones hay ante las circunstancias de la vida? Eso nos va hablando de cómo están las ramas de nuestra vida. Aún las personas que no tienen metas en la vida están respondiendo también a la misma situación. Esto yo lo entiendo como la ley de la causa y el efecto. Toda causa tiene un efecto. Todas las situaciones que pasan hoy vienen de algún lado. Nada pasa por nada. Cuando yo hablo con mis hijos, el segundo de mis hijos siempre me dice, así medio mezclado de filosofía con física, me dice: la nada no existe. Físicamente no se puede decir que hay nada. Bueno, y es que realmente todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones, tiene una causa, tiene un porqué. Es la consecuencia de algo. ¿Dónde estamos hoy? Es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Y las decisiones que hemos tomado son resultado de una manera de ver el mundo, de una visión que es el resultado de una mentalidad. Por eso Dios insiste en que cambiemos nuestra mentalidad. Y esto no es algo que esté pasando ahora, no ha sucedido hoy, viene de tiempo atrás, viene de algún lugar. Alguna fuente alimentó alguna costumbre, algún hábito, alguna creencia, algún conocimiento, fue alimentando eso. Son las influencias que traemos de otros tiempos, de tiempos pasados. Y respecto a los tiempos pasados, el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea aquí en mi pantalla. Ustedes la tienen diferente allí, pero básicamente vamos hacia lo mismo. Dice así, el apóstol Pablo dice: no es que ya lo haya alcanzado, está hablando de la perfección, de la madurez plena, dice, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Di conmigo así: hay un premio. Vamos, dilo como si fueses a comer postre después del almuerzo. Hay un premio. Hay algo bueno de parte de Dios. Amén. Pero ahora el apóstol Pablo, cuando escribe esto, no está hablando de un tiempo duro en su vida, cuando lo maltrataron, cuando lo hirieron, cuando lo rechazaron. No, el apóstol Pablo está hablando del prestigio que él tenía, del conocimiento que él tenía, del respeto que había alrededor de su vida. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y él dice:
quiero dejar todo eso atrás. En el versículo 8 del mismo pasaje, hablando de todas esas cosas positivas, el apóstol Pablo dice, yo lo tengo todo esto por basura. En el griego no dice basura, en el griego dice estiércol. Imagínate, todos sus grandes logros, sus éxitos, su gran reputación, él lo tenía como basura. Y de pronto, en medio de todo esto, el apóstol Pablo hace una declaración y dice, hermanos, yo prosigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo también me alcanzó. Lo que yo tengo que alcanzar está en tiempo futuro, pero Cristo me alcanzó en tiempo pasado. Entonces, yo fui salvo. Cristo me alcanzó. Él ya me rescató. El que algunas cosas no estén funcionando ahora no significa que Dios ha fallado. Significa que la salvación me está llevando a una nueva fase, a una nueva etapa. ¿Para qué? Para que yo descubra ese propósito, ese plan, ese premio que Dios tiene para mí. No somos una casualidad. No fuimos traídos a este mundo sin un plan. Hay un plan de parte de Dios para tu vida. Y es un plan perfecto. Y es un plan glorioso. Aunque yo sea imperfecto y no tenga nada de glorioso. Puedes decirle eso a alguien a tu lado. Decirle, Dios tiene para mí. Vamos, búscalo. Dile, Dios tiene para mí un plan perfecto. Un plan glorioso. Aun si yo no sea perfecto y no tenga nada de glorioso. Por eso mismo Él viene obrando en nuestra vida, trabajando en nuestro carácter. Jesús nos alcanzó para devolvernos a ese plan eterno, para devolvernos a ese plan perfecto y comienza a trabajar en nuestro carácter. Cuando estamos recién nuevos en Cristo Jesús, pues Él nos atiende, nos pone la crema dental en el cepillo. Él nos ayuda, estamos dando los primeros pasitos, pero llega un momento en que de pronto se pone al costado y nos dice, muy bien, es hora de la siguiente fase, es hora de la siguiente etapa, es hora de que tú comiences a entender que hay algo más grande para ti. ¿Sabes cuándo empieza eso? Eso empieza cuando comenzamos a entender que la vieja naturaleza no nos sirve para nada, está caducada y no solo eso, es dañina. Nos hace daño vivir anexados a lo que éramos antes. Vivir amarrado a la vieja naturaleza puede ser la razón, la explicación por la cual muchas cosas hoy no funcionan. Entonces, cuando llegamos a una nueva etapa en nuestra vida con Cristo, eso le pasó al apóstol Pablo. Él de pronto comenzó a tener una vida con Cristo, una relación con Jesús. Y de pronto se dio cuenta que todas las grandes cosas que él había logrado no significaban nada. Y cuando él entendió esto, Dios trajo sobre su vida nueva revelación, nuevo entendimiento, más profundo. Entonces, nosotros debemos aprender eso. Cuando Dios permite ciertas circunstancias y cuando Dios no hace nada, es porque está haciendo todo. Amén. Él está haciendo lo que tiene que hacer. No nos ha abandonado, solo que ya no nos trata igual. Lo que pasa es que a veces nosotros, en algunas ocasiones, somos como esos papás que decimos, no, mi hijito está estudiando, no tiene que lavar platos, no tiene que lavar ropa, yo le voy a planchar su camisita, yo le voy a ordenar su cuarto porque mi hijito está estudiando. Y en la gran mayoría de casos así, ¿sabes lo que yo he descubierto? Que este tipo de muchachos terminan de estudiar una cosa y ni bien terminan de estudiar una cosa, ¿sabes qué hacen? Comienzan a estudiar otra. Y terminan esa y comienzan a estudiar otra. Y comienzan a estudiar otra. Y se llenan de uno y otro título. Y no porque sean muy inteligentes, sino porque son inmaduros. Porque sus papás no les enseñaron a hacer algo con lo que saben. Estoy dejando entender. Son los famosos hijitos de mamá. Estaba leyendo el factor de la mamá castradora. En psicología se estudia eso. Y me llamó la atención una
un comentario que hacía un psicólogo y dice, ¿cómo conoces tú a una mamá castradora? Es la que le lleva el tupper con comida a su hijito que ya tiene más de 25 años. Esa es una mamá castradora. Es la misma que le plancha la ropa solo porque está estudiando. Y eso, mis amados, es dañino. Eso hace daño. Porque no le permite saltar a la siguiente etapa. Lo mantiene como estudiante. Porque a los papás no nos gusta que nuestros hijos crezcan, pues. Pero a Dios Padre le encanta que crezcamos. Él disfruta que crezcamos. Así que se pone un costado y nos dice, no, mijito, ahora tú le echas la crema dental a tu cepillo. Ahora tú tienes que comenzar a tomar decisiones. Ahora tú tienes que echar mano de la nueva vida. Yo no lo voy a hacer por ti. Y permite circunstancias que nos ponen nerviosos, pero que necesitamos enfrentar. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando dice, una cosa hago, dejo lo que queda atrás. Tengo que extenderme a la meta. Tengo que enfocarme en ella. Tengo que revisar las ramas de mi vida, si hay buenas guías. Si estoy enfocándome hacia el sol de justicia que es Cristo. O simplemente estoy torcido o soy un hermoso bonsái. Jesús ya se encargó de nuestro pasado. Tenemos que enfocarnos en lo que Él tiene hacia adelante. Enfocarnos en el pasado no nos sirve, no nos deja avanzar, no nos permite olvidar lo que queda atrás. El problema es que a veces nosotros queremos mejorar nuestro presente en función de lo que vivimos en el pasado y al hacer eso arruinamos nuestro futuro. Cuando los padres decimos cosas como, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y cierto es que no tienen que sufrir lo que tú sufriste, pero evitarles el proceso no los ayuda. No los va a ayudar. Y a veces tomamos decisiones así. Es que a mí me pasó. Es que a mí me dijeron. Es que a mí me hicieron, es que a mí me dañaron, es que a mí me traicionaron, es que a mí me fueron infieles, es que a mí me robaron, a mí me estafaron. Y es por eso que yo hoy hago las cosas así y así. Y pensamos que nos estamos cuidando, pero realmente lo que estamos haciendo es estancándonos. Y el apóstol Pablo lo entendió y dijo, dejo lo pasado atrás. Si el apóstol Pablo no hubiese hecho eso, si él no hubiese dejado que el Espíritu de Dios trabaje así en su vida, nunca hubiese podido escribir ni Filipenses, ni el libro de Gálatas. ¿Sabes por qué? La iglesia de Gálatas, tú lees el libro de Gálatas en uno de los capítulos, Pablo dice, algunos de ustedes dicen, las cartas son muy fuertes, pero él en presencia no es nada. Los historiadores dicen que el apóstol Pablo era bajito, panzón, narigón, calvo y que tenía las piernas flacas. Yo no sé si será cierto, pero el libro de Gálatas nos hace ver por la reacción de las personas que era visto así. Y algunos decían, en presencia él no es nada, cuando escribe sí es muy bravo. Cuando yo leía Gálatas me sentía tan bien. Pablo era menospreciado por su apariencia. Y por ahí leía un historiador de que Pablo tenía la voz aflautada. Ni siquiera tenía una voz así de oratoria. Amados hermanos. Y toda la gente decía, ¿y este tipo de dónde salió? Nadie lo tomaba en serio. Y sin embargo, cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, tú te imaginas un tipazo. ¿Sí o no? Cuando tú lees esas cartas, te imaginas un tipo así. Si yo voy, los voy a confrontar, y te imaginas un tipo así bien fuerte, bien rudo. ¿Por qué? Porque eso que tú estás percibiendo es el apóstol Pablo adentro, que el Espíritu de Dios estaba desarrollando, porque él olvidó lo que quedaba atrás. Pero si vivimos pensando, no me dieron, no me atendieron, me dañaron, y por eso yo actúo así ahora. ¿Cómo nos damos cuenta? En función al fruto que nuestras ramas están produciendo. ¿Cómo desarrollamos nuestras relaciones? ¿Cómo es que nosotros
tenemos nuestro servicio a Dios. Una cosa hago. ¿Por qué es que no debemos estancarnos en el pasado? Porque cuando queremos hacer algo en nuestro presente, por querer escapar de nuestro pasado, lo único que hacemos es recordarlo, repasar, y eso lo mantiene vivo. Eso lo mantiene vigente. Eso le da influencia sobre nuestra vida. Nos aleja del propósito de Dios y del futuro que el Señor nos ofrece. Porque ese futuro está en Jesús, no en el temor del pasado, no en nuestras frustraciones, no en nuestros fracasos, no en nuestros errores, ni en los errores de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros presidentes o de nuestra historia. No. Nosotros, los hijos de Dios, podemos despegarnos, deshacernos, desligarnos de todo eso. Tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos ver el premio, la meta, el supremo llamamiento. Eso es lo que entendió el apóstol Pablo y por eso decía, me extiendo. Me gusta la palabra me extiendo. ¿Sabes por qué? Porque era una palabra griega que se utilizaba cuando un corredor estaba por llegar a la meta. ¿Has visto cuando en unas olimpiadas los corredores, los atletas están muy pegados? ¿Sabes qué hacen? Estiran la cabeza porque si es un final de fotografía, manda la cabeza. Entonces los corredores estiran la cabeza. A eso se refiere el apóstol Pablo. Estiro mi cabeza, estiro mi mente. No me proyecto en lo que me pasó, en lo que me dijeron, en cómo me trataron, en que yo vengo de tal esto. Tú conoces mi historia. No necesito conocer tu historia. Y tú no necesitas recordarla. Necesitas la historia que Dios tiene para ti. Y extendernos hacia esa historia. Pero para eso hay que entender algunas cosas. Y en estos días vamos a hablar de esas cosas. En la vida y en el ministerio del profeta Eliseo se dieron ciertos milagros, no solo con respecto a él, sino con respecto a un grupo de hombres a los que se les llamaba la escuela de los profetas, que eran una especie de ministerio que tenían ellos. Elías había comenzado esto. Él juntó gente en la que se veía un llamado de Dios para el ministerio profético y los comenzó a discipular. Cuando Dios se llevó a Elías, todos estos hombres se quedaron en la expectativa y cuando vieron a Dios obrar milagros a través de Eliseo, dijeron, ahora el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y toda esta escuela de profetas comenzaron a buscarlo a él. Y Dios comienza a hacer una serie de milagros a través de Eliseo que nos van hablando y nos van dando las respuestas que necesitamos de cómo podemos deshacernos de la vieja naturaleza y extendernos hacia esa nueva naturaleza. Hoy rápidamente quiero hablarles de uno de esos milagros y tiene que ver con renovar nuestros principios. Di conmigo así, principios. Los principios en nuestra vida son como fuentes que traemos de algún lado. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice, aquí está Eliseo ya comenzando esta etapa de su ministerio. Dice, en ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo, el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno. Di conmigo así, es muy bueno. Es muy bueno como lo puedes comprobar. Pero las aguas son malas y la tierra no produce nada. Eliseo les dijo, tomen una vasija nueva y échenle sal. Aquellos obedecieron, di conmigo así, obedecieron. Y dice, y él fue a donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo, así ha dicho el Señor, yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. Y tal como dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy.
Ahora, recordemos que es una ciudad y ahí hay 50 profetas. ¿Es una buena influencia o no? Allí hay mucha gente que sabe de Dios y que está expectante. Se acercaron a Eliseo porque esperaban algo. No eran cualquiera. Y sin embargo, las cosas no estaban saliendo bien. Vivían en una buena ubicación. Jericó era la puerta a la tierra prometida. Fue la primera ciudad en ser conquistada. Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras. ¿Por qué crees? Por ahí algún comentarista bíblico dijo, Jericó vendría a ser el Miami del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa si tenemos un buen negocio, un buen trabajo, buenas intenciones, el deseo de servir a Dios y sin embargo las cosas no salen bien? ¿Qué pasa si nos salen bien algunas cosas, pero paralelo a eso otras cosas salen muy mal? Y comenzamos a orar diciendo, Señor, pero yo te estoy sirviendo. Señor, pero yo te estoy buscando. Señor, pero yo estoy orando. Señor, estoy dando lo mejor de mí. Estoy trabajando duro. Y no pasa nada. Algo como que no nos satisface. Pues allí debemos darnos cuenta que la salvación nos está llevando a una nueva etapa. Comenzar a revisar las fuentes de nuestra vida. Los principios, los hábitos que traemos en nuestra vida. Esas fuentes están escondidas. Jericó era una ciudad bajo maldición de mucho tiempo atrás, decenas de años atrás, mucho tiempo atrás, casi 100 y pico de años atrás. Josué, el conquistador de la tierra, en el capítulo 6, versículo 26. Ya la tierra estaba conquistada, ellos estaban comenzando a extender el reino de Dios allí. Y dice, en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, a costa de la vida de su hijo mayor, a costa de la vida de su hijo menor. En la versión Reina Valera contemporánea dice, cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó, sobre su hijo primogénito echarán los cimientos y sobre su hijo menor construirán las puertas. Tiempo después, un personaje llamado Giel desafió esta maldición, porque el pueblo de Israel comenzó a construir en otro lado, pero esta era la tierra, la propiedad. Y este hombre decidió construir nuevamente la ciudad de Jericó, reconstruirla. Y en ese proceso, cuando comenzaron a echar los cimientos, murió su hijo el mayor. Cuando terminaron de construir los cimientos y comenzaron a poner las puertas, en una situación bastante catastrófica, murió su hijo menor. Y el pueblo no lo tomó en cuenta. Los siguientes reyes que vinieron, en lugar de decir, oh, no, ya había una maldición y mira, Dios ha cumplido con su palabra, hagamos otras cosas, no. A pesar de que había una evidencia de que algo estaba mal, estos reyes se fueron a vivir allí y comenzaron a desatar sobre esta ciudad idolatría, pecados abominables, y la maldición cayó sobre Jericó. Entonces, hay etapas en la historia de nuestras familias donde nuestros familiares hicieron cosas que a Dios no le agradaron y eso trajo resultados. Y sucede que las siguientes generaciones, lejos de buscar a Dios y de rendirse delante del Señor, comienzan a tomar la misma ruta, comienzan a tomar las mismas decisiones o muy similares. Y aunque papá y mamá le podrían decir, no, porque ya lo vivimos, ellos lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque el temor al pasado no trae cambios, aunque lo intentemos. Lo que trae cambios es lo que Cristo ofrece. Entonces las siguientes generaciones van por la misma ruta. Y eso le pasó a Israel. Y aunque estaban en una buena ciudad, era infructuoso. En la Biblia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en partes del Nuevo Testamento, cuando se habla de aguas amargas o de aguas venenosas, está hablando de la rebeldía,
de la resistencia del corazón a los principios de la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 15, lo leen en su casa, capítulo 15, versículos 22 al 27, se nos narra cómo el pueblo de Israel se queja porque tenían 3 días sin tomar agua, llegan a un lugar, ahí hay aguas, toman las aguas y eran amargas, y de pronto le dicen a Moisés, oye, estas aguas son amargas. Y la cosa es que el pueblo de Israel no quedó satisfecho con eso. En otra ocasión tampoco habían aguas, se quejaron, se rebelaron. Dios llevó a Moisés a golpear una peña en un lugar llamado Horeb. Brotaron aguas, la gente bebió y quedaron satisfechos. Pero como este pueblo era rebelde y de corazón terco, la próxima vez que faltó agua no dijeron, Señor, como tú siempre nos has provisto, te damos gracias por el agua que tú también. No, no hicieron eso. Se quejaron, se rebelaron. Otra vez las cosas están saliendo mal. De nuevo Dios nos está abandonando. ¿Qué pasó, Moisés? ¿Le recuerda a alguien? Y entonces Moisés se asó, se molestó. La Biblia dice que agarró una vara y golpeó la roca, pero Dios le había dicho, háblale a la roca. Pero él se dejó afectar por esto. Golpeó la roca y dijo, ¿acaso tenemos que Aarón y yo sacarles agua de esta roca? Gente rebelde, y salió agua. La gente, ¡ah! Pero Dios le dijo a Moisés, ven un ratito. Sí, Señor, yo te dije que le hables a la roca, pero por haberme deshonrado delante del pueblo de Israel, tú y Aarón no entrarán a la tierra. Porque la rebeldía, el pecado, el vivir amargado, el vivir dejándonos contaminar por fuentes de otros tiempos, produce exactamente eso. No nos permite conquistar las promesas. Nos envenena. Y puede ser que estemos sirviendo a Dios inclusive. Puede ser que estemos en una buena ubicación, haciendo las cosas como deberíamos hacerlas, en el tiempo pleno de nuestra vida. Pero si alimentamos nuestro interior con principios equivocados, entonces, tarde o temprano, esas aguas van a traer esterilidad a nuestra existencia. Tal vez por eso el Señor en 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, me busca, abandona su mala conducta, yo, dice, lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nuestros hábitos familiares, el cómo nuestros padres han hecho las cosas, o nuestros abuelos. Si ha habido violencia en nuestra casa y nosotros, por temor, te aseguro que no hay aquí un solo papá que no haya jurado que lo que le hicieron a él no se lo iba a hacer a sus hijos. Pero en algún momento de su historia hizo exactamente lo mismo. ¿Sí o no, papás? Y todavía nos decimos, ¿pero por qué? Si a mí me dolió, si a mí me lastimó, ¿por qué? Porque estamos bebiendo fuentes viejas, escapando del pasado, viviendo el presente con temor al pasado. Y el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, me deshago del pasado, me extiendo a la meta, pero mis guías las tengo que extender hacia la promesa, hacia lo que Dios dice de mí, no lo que el pasado dice de mí, no lo que la gente dice de mí, ni siquiera lo que mis errores dicen de mí. Si yo tomo decisiones, si yo tomo determinaciones, si yo comienzo a tomar acciones o reacciono ante las circunstancias en función a dónde me equivoqué, para que no me vuelva a equivocar, qué miedo. O en función a dónde se equivocaron conmigo, porque no voy a hacer lo que me hicieron. O en función a dónde tenemos miedo, porque no quiero que me suceda lo mismo. ¿Sabes lo que va a pasar? La historia se va a volver a repetir. Por más que no querramos. Si vivimos condicionados por la amargura de nuestros padres. ¿Has escuchado a personas que dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido? ¿Has escuchado esa frase? Nunca te arrepientas de lo que has vivido porque te sirvió. Pues yo creo que esa frase está mal dicha.
Porque una cosa es arrepentirse, otra cosa es sentirse culpable. Dios no quiere que nos sintamos culpables, porque la culpa es resultado de la acusación. Dios quiere que nos arrepintamos, porque el arrepentimiento es el resultado de la responsabilidad. Cuando las personas dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido, realmente lo que están diciendo es, no me quiero hacer responsable de nada de lo que he vivido. Y las personas que usan ese tipo de frases, si tú los miras bien y analizas sus vidas, vas a ver que están de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo en lo mismo, cometiendo los mismos errores, tropezando de nuevo y con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no están extendiendo las guías de su vida hacia lo nuevo. No están permitiendo que el antídoto de Dios, Cristo, penetre en sus mentes. Quieren seguir siendo los niñitos que les ponen la crema dental en el cepillo, pero ya tienen 30 años. Dios nos sana, amén. Él nos salva, amén. Pero también quiere que maduremos. ¿Cómo guió Dios a Eliseo para solucionar esta situación? Nos puede enseñar qué pasos tenemos que dar para deshacernos del pasado. La gente viene y le dice, como tú sabrás, la tierra es buena, la ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y la tierra es estéril por eso. ¿Qué hacemos, hombre de Dios? Lección número 1. Corre al lugar correcto. No busques ayuda en tu comadre. Yo no entiendo por qué a veces hay personas que dicen, voy a poner un ejemplo, mujeres u hombres que han sufrido infidelidad. Y cuando quieren un consejo, buscan a alguien que también haya sufrido lo mismo, porque lo va a entender. ¡Ay, me hizo esto! ¡Ay, desgraciado, deberías hacer esto! Y va y hace caso a esa fuente envenenada y ¡boom! Peor. No busques una ayuda incorrecta. O a veces nosotros queremos solucionarlo en nuestras propias fuerzas y decimos, no, ahora sí, entonces si a mí me abandonaron, yo no voy a abandonar. Si a mí me traicionaron, yo no voy a traicionar. Si a mí me hirieron, yo no voy a herir, no voy a herir, no voy a herir. Y nos damos cuenta un día que hemos herido a más gente de la que quisiéramos aceptar. ¿Por qué? Porque seguimos bebiendo de fuentes venenosas. Busca el lugar correcto y el lugar correcto es delante del Señor. Entonces, viene el profeta que representa la autoridad de Dios sobre tu tierra, sobre tu vida, sobre tus proyectos. Y el profeta dice algo, él dice, tráiganme una vasija nueva y échenle sal. Tomó esa vasija con sal y se fue a donde se originaban los manantiales y echó sal. Yo ahí tengo algunas preguntas. ¿Por qué él pidió una vasija nueva? ¿Por qué no pidió cualquier vasija? Porque hay un simbolismo en todo esto. En el libro de Jeremías, no lo vamos a leer, lo leen en su casa, pero en el libro de Jeremías 18 se nos narra una metáfora que Dios le dice al profeta Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Te pido que vayas a la casa del alfarero. Y él va a la casa del alfarero y una vez que llega ahí le dice, ¿qué ves? Veo a un alfarero que está haciendo una vasija. Y de pronto se da cuenta a Jeremías que la vasija se le deforma. ¿Y qué hace el alfarero? La desarma toda y la vuelve a hacer, dice, según le pareció mejor. Y Dios le dice, ¿acaso no puedo hacer con ustedes igual, casa de Israel? ¿Acaso no puedo hacer con tu vida igual, Iglesia Bíblica Emanuel en Arequipa? ¿Acaso no puedo hacer contigo lo mismo, Eliel? Ponle tu nombre. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando el barro se seca? Se pone duro. Y si el alfarero quiere cambiarlo, ¿qué hace? Lo quiebra, lo muele, lo vuelve a hacer polvo, lo vuelve a remojar, lo vuelve a amasar, lo vuelve a dar y vuelta y vuelta y vuelta.
Y al que está a tu lado, más vale hacer caso a tiempo. Y ser una vasija nueva. Porque a veces Dios nos está hablando y ¡ay, no quiero! Y Dios nos está hablando y no me parece. Y Dios utiliza personas, pastores, líderes, su palabra, una prédica. Pero estamos amarrados a nuestros temores. Estamos amarrados a lo que nos pasó. Sí, pero es que sucedió. Pero es que me dijeron. Pero es que me dañaron. Pero es que, y Dios dice, pero es que te tienes que deshacer de eso. Pero es que tienes que dejar de recordarlo. Pero es que tienes que estar, es que me hicieron una vez más. ¡No! Y tienes que decir, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Tienes que comenzar a escuchar qué dice Dios de ti. Y comenzar a extender tus ramas guías hacia esa promesa. Amén. Ir hacia lo nuevo. Pero es que si hacemos eso, hay muchas cosas en el hoy que tenemos que cambiar. Y eso es lo que no queremos hacer. Pero es que, Señor, tendría que terminar esto, tendría que dejar aquello, sí, tendrías que. Tendrías que obedecer la voz del Señor. Tendrías que someterte a la autoridad de Dios. Tendrías que estar dispuesto a ser una vasija nueva. Segundo de Timoteo 2, versículo 20, dice que en una misma casa hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. ¿Sabes los romanos a qué le llamaban vasijas de deshonra? A las basinicas. A los bacines. Mira que está a tu lado y dile, por si acaso estás viendo una vasija de honra. Eso espero. ¿Sabes cuál es una vasija de deshonra? Donde se ponen los desechos, lo que ya no sirve, lo que ya cumplió su proceso. Me dijeron, me hicieron, me trataron, es que yo nunca, es que no me olvido, es que me revive. Eso te convierte en una vasija de deshonra, por decirlo bonito. Y Dios no te llamó a ser una vasija de deshonra. No. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 4:7 que nosotros somos vasijas de barro, pero que poseemos, recibimos, retenemos un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Dos cosas. El profeta dice, échenle sal. ¿Sabes qué representaba la sal en el Antiguo Testamento? ¿O para qué se usaba? Pues la sal en el Antiguo Testamento se utilizaba como parte de las ofrendas que se le entregaba al Señor. Toda ofrenda de cereales que se entregaba, esto está en el libro de Levíticos, tendrían que leer varias veces Levíticos, para darles una guía, está en el capítulo 2 de Levíticos. Se echaban sal en las ofrendas. No había ofrenda que se podía presentar sin sal. ¿Por qué? Porque representa representa las buenas noticias de Dios. El Evangelio representa el pensamiento de Dios, lo que Dios está diciendo de ti, lo bueno que Dios tiene para nosotros, su plan, su proyecto, su propósito, su deseo, su voluntad. ¿Y cómo lo establece sobre nosotros? A través de un pacto. ¿Y quién establece ese pacto con nuestra vida? Jesucristo. Él es el centro de todo esto. Tenemos que obedecer su voluntad y pararnos sobre el pacto. Si Él dice que nosotros somos libres, no debemos dejar, sí Señor, pero es que me dijeron. Si Él dice que nosotros somos sanos, no podemos decir, sí Señor, pero es que yo siempre fui enfermo. Si Él dice que nuestra vida está libre de lo que nuestros familiares vivieron, en eso nos tenemos que mover, eso tenemos que creer, eso tenemos que desarrollar. Pero si vivimos amarrados a lo anterior y recordamos, somos una vasija vieja que no puede recibir la sal del pacto. Interesante es que en Levíticos capítulo 2, versículo 13, a esa sal se le conoce como la sal del pacto de tu Dios. ¿Y sabes qué es lo siguiente que hace Eliseo? Dice, tomó la vasija con la sal. Yo les hago una pregunta, ¿por qué no agarraron un costal de sal y lo llevaron? ¿Por qué tenían que echarlo en la vasija? Porque representa que tenemos que recibir ese pacto. Lo otro que hizo Eliseo, ya para ir terminando, dice que él se fue a donde comenzaban las fuentes de las aguas. A veces queremos que Dios solucione una situación hoy,
pero tenemos que ir a la fuente. Y eso solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar a descubrir. Señor, no venzo en esta debilidad. Sigo tropezando con este temor. Sigo cayendo en este pecado. Sigo repitiendo esta misma historia. Otra vez estoy en lo mismo. Y a veces, Señor, queremos que Él solucione eso. Y Él nos dice, sé una vasija nueva. Ya que me estás buscando, sé una vasija nueva. Ponte bajo mi pacto y ve a el origen. Y es cuando nos rendimos ante Dios y comenzamos a pedir al Espíritu de Dios que nos guíe. Cuando comenzamos a descubrir los orígenes. Y es allí donde podemos traer un cambio. No podemos hacer nada con respecto a nuestro pasado. Tú no puedes ir al pasado y evitar que te sean infiel y cambiar tu futuro. No puedes, ya pasó. Tú no puedes ir al pasado y evitar que te violen. Tú no puedes. Ya pasó. Tú no puedes correr hacia tu pasado y evitar que te abandonen. No puedes, ya pasó. Tú no puedes ir hacia el pasado y evitar que te ofendan. No puedes, ya pasó. No puedes ir al pasado y evitar fallar. Ya lo hiciste, ya pasó. Pero lo que sí puedes hacer es entregarle eso al Señor Jesús y ponerlo bajo su pacto y comenzar a mirar hacia la meta, hacia el premio, hacia lo que Él dice de ti. Amén. En los próximos domingos vamos a seguir hablando de cómo avanzar. ¿Cuál es el siguiente milagro? ¿Qué es lo siguiente que Dios hizo? Pero este es determinante. Es el tiempo de decir, ok, las cosas están así un poco complicadas porque estoy yendo a una nueva etapa. Y el Espíritu de Dios está haciendo que la salvación tenga otro efecto en mí. Dile al que está a tu lado, estoy creciendo. Tengo que hacer nuevas cosas. Hoy Dios no va a hacer algunas cosas por ti. Va a querer que tú lo hagas. Que yo tome decisiones. Amén. Sometamos nuestra vida a los principios de la palabra de Dios. Corramos al Señor Jesucristo, fuente de agua viva. Y pidámosle al Señor que nos muestre el origen de todo esto.